del año pasado, prometí volver y he tenido la suerte de ser invitado. Para mí, un gran privilegio. Gracias a la directiva por haber aceptado el trabajo. Yo simplemente soy un diletante y me agobia un poco estar entre profesores. Años luz entre todos ustedes, he venido a aprender y por esta afición es por lo que me introduzco en este mundo entre legajos. Las horas dedicadas a los archivos traen consigo encontrar datos que, no buscándolos específicamente, pueden servir para estudios posteriores. En concreto, eso es lo que me ha ocurrido para esta presentación. Trabajando sobre el legajo del Archivo Histórico Municipal de Cáceres para un estudio sobre la biografía de un popular personaje cacereño del siglo XIX, como fue Teresa Berrocal, más conocida como la Berrocala, con su barrio y su calle en Cáceres, localicé lo que he denominado un botiquín de urgencia. Hay que situarnos en la época para comprender el contexto. Nos encontramos en el año 1838, en plena Primera Guerra Carlista. Cáceres estuvo amenazado una vez más, como así había sucedido durante la Guerra de la Independencia, o la ocasión concreta de los estragos producidos por Juan Martínez el Empecinado un 17 de octubre de 1823, o el paso y aposento durante varios días del general carlista con sus fuerzas en octubre y noviembre de 1836, o el encuentro bélico de las milicias nacionales con facciones carlistas de Barbado y Francisco Sánchez en las inmediaciones de la capital cacereña. En el año que nos concierne, 1838, existía el serio peligro con la presencia en tierras extremeñas de una facción carlista al mando del general Basilio Antonio García en el mes de marzo, por lo que estaba establecido el estado de emergencia. Ante el evidente peligro, las autoridades militares y civiles locales se ponen en determinación para corregir los puntos esenciales que pudiera servir de defensa, realizando obras en murallas y portones, así como cerrar portillos en calles aledañas que pudiera ser el peligro de introducirse en Cáceres a través de la caballería, porque la infantería era más difícil por la situación geográfica que supone el propio urbanismo cacereño, pero también el habituallamiento y alimentos pertrechos que debían reunirse en la Casa Fuerte, en este caso el antiguo Colegio de Galarza, edificio que reunía las condiciones para ello, hoy tristemente desaparecido en 1969, fechorías municipales con monumentos significativos, como bien conocen todos los cacereños. El ir poniendo las imágenes de ellos ayudan a meternos un poquitín más en el contexto. Pero bueno, gracias al cruce de importante documentación entre los responsables municipales con las autoridades militares, se conserva listados de los útiles a concentrar: alimento, vino, aguardiente, carbón, camas, sábanas para vendas. Por cierto, entre los alimentos había una buena cantidad de tocino, muy significativo en la época por sus calorías y por formas de guisar. Gracias. Ese era la Casa Fuerte desaparecida, que era la que mejor posición reunía por el grueso de sus paredes para concentrar todo lo que pudiera abastecer a los cacereños, porque en realidad las milicias prácticamente pertenecían al pueblo y ahí quedaron concentradas. Decía que gracias al cruce de importante documentación entre los responsables municipales con las autoridades militares se conserva un listado de los útiles
a concentrar, como he dicho, todos estos alimentos y material de herramientas. Por cierto, entre los alimentos había una buena cantidad de tocino y al ser devuelto, puesto que Cáceres no fue atacada en esos momentos de peligro, hubo que devolver todo lo que se había prestado. Pero a causa del calor y las malas habitaciones de este edificio, lo que encontraron del tocino pues, fue grasa en el suelo. Se reconoce en varias documentación que protestaban los que lo habían cedido al querer recuperarlo. También se depositó, lógicamente, cebada y paja para los animales. Tengamos en cuenta que todo el vehículo de transporte y para cualquier momento siempre fue la caballería. Ahí participaron los hacendados de Cáceres, que eran los que podían abastecer cantidad suficiente. Y, sobre todo, un botiquín surtido de campaña. De este último tema es el que voy a mencionar. No es en realidad un estante o cajas con los medicamentos ya preparados como disponemos en nuestra época, sino que el listado conservado en el Archivo Histórico Municipal podemos comprobar que eran productos y sustancias terapéuticas para ser preparadas por los boticarios, a los que posteriormente se los denominó farmacéuticos. Todavía en esa época la documentación sigue figurando boticarios. Y por lo tanto, con su arte y técnica, son los que deberían de proporcionar a los médicos según estos quisieran. El listado es una verdadera joya para los interesados en este tema. Vienen no solo los nombres de los componentes, sino las onzas, libras, dramas, así como el precio de cada uno de estas sustancias. Así podemos encontrar cosas curiosas como agua de arcabuzazo. Es lógico mencionar esto porque posiblemente a causa del arma, además de las armas blancas, era el arcabuz. De ahí la denominación de agua de arcabuzazo. He seguido, lógicamente, el estudio sobre ello, en qué componía, y son pues, cosas, pues eso, por lo que somos un poquito aficionados a todo. Había lumbre, polvo de cantárida, cremos de tártaro, piedra lipis, piedra infernal, muchas cosas que hoy nos suenan a cositas raras. Ruibarbo en polvo, tártaro emético, sal de la higuera, bálsamo samaritano, polvo de cuerno de ciervo calcinado. Por eso me huele a cuerno quemado, ya por dónde empieza eso, emplasto sobre todo mucho. No podía quedar este trabajo en una simple relación de nombres y sustancias que mezclados y usados técnicamente podrían curar o aliviar, sino que es importante, aunque sea de forma breve, en el trabajo a publicar, lógicamente, hablar de ello, es tratar la mayoría de ellos, sobre todo la mención de los fundamentales libros que en las universidades de la época se trataban. El boticario, lógicamente, es una figura muy importante por sus conocimientos y meticulosidad. Contra este grabado sea significativo. ¿Qué material se suele usar? Pues este botecito que todos conocemos en cualquier farmacia, que, perdónenme los más expertos en el tema, pero hasta que no he realizado búsquedas para el tema, no he sabido hasta ahora el nombre de los recipientes antiguos que podemos ver en farmacias o museos. Albarelo. Material, lógicamente, que el boticario usaba con tanta precisión, pues, y que existen montones de museos disponiendo
a todos los que seamos curiosos en observar esta manera de trabajar tan meticulosa de los boticarios. No podría quedar el trabajo, ya digo, en una simple relación de nombres y sustancias que mezclados técnicamente podrían curar o aliviar más bien. Enriquece aún más el presente trabajo el haber localizado por otros medios, como censo, padrones, los nombres de los médicos, boticarios y cirujanos que disponía Cáceres en esa fecha, de los cuales algunos de ellos merecería alguna biografía. Eran 5 boticarios, 5 médicos y 2 cirujanos. Estos eran una entidad menor, como conocen posiblemente ustedes, menor a los médicos, al tratar más bien sobre la cirugía de heridas, no como el cirujano actual, pues eran menos significativos que los médicos. Estoy hablando de 1838. Es para mí un tema muy curioso por haber manejado numerosas bibliografías de la época que se conservan en la biblioteca de la Real Sociedad Económica Extremeña Amigos del País, así como en la biblioteca de Cáceres y la de San Antón del Seminario de Badajoz. Hay una cantidad inmensa de libros que he podido manejar, no para el trabajo sino por la curiosidad de adentrarse en todo este material, de dónde se obtiene, cómo se prepara, qué cantidades hacer. Son temas, ya digo, muy curiosos, y me valió la tesis doctoral del actual presidente del Colegio de Farmacéuticos, que hizo la tesis doctoral sobre ello, y pude valerme de su bibliografía. Entretenido casi todos los libros, pero es que no terminas nunca, es que gracias a que se repiten muchas cosas, porque eran los libros que se manejaban en todas las universidades importantes de esa época, por lo que he comprobado quién eran los autores o el traductor, porque muchas de estas obras eran de boticarios franceses. Y si llego a poner la cantidad de libros que he manejado, pues simplemente me valga algunos, muy curiosos, que como los cito en el trabajo, pues quien tenga interés, pongo dónde están y más de uno tendrá la curiosidad de por lo menos ojearlo. San Isidoro de Sevilla sentenciaba en su etimología que el uso de la escritura fue inventado para establecer memoria de las cosas y para que no huyan con el olvido son atadas en las letras. Son tan variadas las cosas que es imposible aprenderlas todas de oídas ni ser retenidas en la memoria. Por ello, mi satisfacción y agradecimiento por las publicaciones posteriores de los temas tratados en los estudios históricos de Extremadura. Es imposible hablar con profundidad de todos estos temas. Dejo para la publicación a aquellos que tengan la curiosidad de eso. El terminar pronto es tener la suerte de poder escuchar a los profesores, auténticos historiadores que vienen detrás de mí. Muchas gracias.